Hola, muy buenos días, saludos a todos y bienvenidos a Mr. Javier English Academy. Hoy les traigo una clase de inglés en la que vamos a aprender 3 verbos que se usan para dar consejo, para dar sugerencia y que muchas veces se confunde su uso. Sin embargo, estos verbos tienen ciertas diferencias sutiles y se usan en diferentes momentos. Por tanto, hoy vas a aprender qué significa, cómo y cuándo usar propose, recommend y suggest. Asimismo, vas a ver ejemplos del uso dentro de el espacio que cada uno tiene para usarse. Entonces, es una clase que te va a ayudar a mejorar tu vocabulario, entender cuando lo usen contigo y cuándo y en qué momento, dentro de qué ambientes tú debes usarlo. Por eso, sigue la clase hasta el final y no te la pierdas. No es muy larga, es corta, al grano y específica como las clases que doy aquí, estas clases individuales, y te va a ayudar a aprender inglés por tu cuenta solito, en incorporar estas palabras a tu vocabulario y saber cuándo usarlas y entenderlas cuando las usen contigo. Y para no perderte cosas similares que estoy creando, sigue el canal, dale like y activa la campanita. Comparte con otros que también tienen la necesidad de aprender inglés para que estos a su vez se beneficien de este material. Entonces, vamos a ver propose, recommend y suggest y veamos cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Empezamos con propose. Propose. Este verbo, el verbo propose, se usa cuando quieres presentar una idea, un plan o una acción de manera formal, a menudo en un contexto oficial o serio. Para entenderlo mejor, veamos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. He proposed a new plan to improve the company's efficiency. Lo voy a pronunciar más rápido para que lo puedas pronunciar. Lo puedas también pronunciar. He proposed a new plan to improve the company's efficiency. Una vez más, he proposed a new plan to improve the company's efficiency. Es decir, él propuso un nuevo plan, he proposed un nuevo plan para mejorar la eficiencia de la empresa, the company's efficiency. ¿Sí? Vemos que es una propuesta formal, El siguiente ejemplo lo refuerza, nos dice, she proposed that we should meet on Monday to discuss the project. Más rápido, repite, practica la pronunciación. She proposed that we should meet on Monday to discuss the project. Una vez más rápido, repítelo por favor, practica la pronunciación. She proposed that we should meet on Monday to discuss the project. Es decir, ella propuso que deberíamos reunirnos el lunes para discutir el proyecto. Como ves, otra vez, está dentro de un ambiente formal. Y aquí quiero enfatizar este punto clave. Propose se usa para sugerencias formales u oficiales y a menudo se utiliza con that seguido de una oración completa. Si vemos nuevamente el ejemplo 2, vemos ahí claramente she proposed that y la oración completa. We should meet on Monday to discuss the project, y ambas son propuestas formales, oficiales. Ahora vamos a ver la segunda palabra, el segundo verbo de la clase de hoy. Recommend. Recommend. El verbo recommend se usa para dar un consejo o sugerencia sobre algo que consideras beneficioso o útil. A menudo se basa en la experiencia o conocimiento previo. Experiencia o conocimiento previo. Entonces es un consejo o sugerencia personal. Para entenderlo mejor, veamos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. I recommend reading this book. It's very informative. Repítelo, lo voy a pronunciar un poquito más rápido. I recommend reading this book. It's very informative. Una vez más. I recommend reading this book. It's very informative. Es decir, recomiendo leer este libro. Es muy informativo. Segundo ejemplo. The doctor recommended that she take a few days off to rest. Más rápido. The doctor recommended that she take a few days off to rest. Una vez más, repítelo. The doctor recommended that she take a few days off to rest. Es decir, el doctor recomendó que ella se tomara unos días libres para descansar.
Recuerda el siguiente punto clave en relación a la palabra recommend. Recommend se usa para dar consejos basados en experiencia o conocimiento y puede ir seguido también de that, así como propose, o un sustantivo o verbo en gerundio, es decir, en ing. Esa última parte de la estructura lo puedes ver en el ejemplo 1. I recommend reading. Reading. Ahí está el verbo terminado en ing. Yo recomiendo leer. Reading. Y en el segundo caso, la terminación con that, que le sigue that al verbo, the doctor recommended that. Y una frase completa. Ahí está clara la estructura de uso de este verbo. Ahora veamos el tercer caso, el verbo suggest. Suggest. El verbo suggest, es decir, sugerir, se usa para dar una idea o plan de manera menos formal que propose y no tan enfocado en el beneficio personal. Eso es lo que lo diferencia, como recommend. Recuerda, suggest, sugiere, da consejos de una forma menos formal y no enfocado en el beneficio personal, así como está enfocado recommend o en la experiencia personal. Podemos ver claramente su uso en los siguientes dos ejemplos. Primer ejemplo, he suggested going to the new restaurant for dinner. Más rápido, repite. He suggested going to the new restaurant for dinner. Una vez más, he suggested going to the new restaurant for dinner. Es decir, él sugirió ir al nuevo restaurante para cenar. El segundo ejemplo nos dice, she suggested that we arrive early to get good seats. She suggested that we arrive early to get good seats. Más rápido. She suggested that we arrive early to get good seats. Es decir, ella sugirió que lleguemos temprano para conseguir buenos asientos. Entonces, enfatizando la explicación, suggest se usa para ofrecer ideas o planes de manera informal y puede ir seguido de that, así como también de un verbo en gerundio, ing. Esto último lo vemos claramente en los ejemplos. He suggested going. He suggested going. Él sugiere yendo, o lo que significa él sugiere ir. Y el otro, she suggested that. Ella sugirió que. Está clarito. Ahora, veamos varias oraciones y establezcamos una comparación y veamos el uso correcto de estos tres verbos. Sigamos. Bien, fíjate cómo se enfatiza el uso de cada uno aquí con estos ejemplos. Propose, recuerda, propose, el uso formal para presentación de ideas, planes o acciones oficiales. Lo puedes usar en el trabajo, en una reunión donde tú estés proponiendo ideas, en un escrito formal oficial donde también estés proponiendo ideas, en una disertación que estés dando. Ahí lo serio del asunto demanda que uses propose. Ejemplo, he proposed a new marketing strategy. Más rápido, repite. He proposed a new marketing strategy. He proposed a new marketing strategy. Él propuso una nueva estrategia de mercadeo. Recommend, recuerda, es dar un consejo basado en la experiencia o conocimiento y generalmente en beneficio de la persona que está dando la sugerencia. Ejemplo, I recommend visiting the museum. Más rápido, repite. I recommend visiting the museum. I recommend visiting the museum. Es decir, recomiendo visitar el museo. Y finalmente, suggest es para ofrecer una idea o plan de manera informal. Por ejemplo, she suggested watching a movie. Más rápido, repite por favor, practica esa pronunciación. She suggested watching a movie. She suggested watching a movie. Ella sugirió ver una película. Ahí está el significado de los tres, la comparación de los tres. Fíjate que la primera oración es formal y corresponde a presentar una estrategia de mercadeo, proponer una estrategia de mercadeo. Acá se recomienda visitar un lugar que ya se conoce y que seguramente la persona está interesada también en visitar, por eso recomienda eso, I recommend. Y acá la persona sugiere de manera informal
watching a movie, algo que no es serio, que no es, bueno, para alguien sí puede serlo, pero que no tiene la formalidad de los casos anteriores. Ahí se usa suggest, sugerencia. Entonces, propose, asuntos formales, oficiales. Recommend, sugerencias en las que te puedes estar beneficiando tú mismo u otra persona, que seguramente está incluida. Y sugerir para una sugerencia informal, una idea informal que se esté dando. Ahora, para enfatizar esto y que te quede grabado en la mente, vamos a ver más ejemplos prácticos. Empecemos con propose. Entonces, the committee, ahí tenemos una oración. Escúchala, luego repítela con la pronunciación un poquito más rápida. Nos dice, the committee proposed new regulations to improve safety. Más rápido. The committee proposed new regulations to improve safety. The committee proposed new regulations to improve safety. Es decir, el comité propuso nuevas regulaciones para mejorar la seguridad. The committee proposed. El comité propuso. Date cuenta de lo formal de la situación. Acá, he proposed that we should start the meeting early. Más rápido, repite. He proposed that we should start the meeting early. He proposed that we should start the meeting early. Es decir, él propuso que deberíamos comenzar la reunión temprano. Veamos ahora más oraciones con recommend. Nos dice, the teacher recommended reading additional materials to understand the topic better. Repítelo ahora sí un poco más rápido. The teacher recommended reading additional materials to understand the topic better. Una vez más. The teacher recommended reading additional materials to understand the topic better. Es decir, el maestro recomendó, the teacher recommended leer materiales adicionales para entender mejor el tema. Allí él da una recomendación que al final le va a resultar beneficiosa a él mismo, puesto que al entender los estudiantes del tema, él será un mejor profesor. Profesor que no llega a los alumnos es mal profesor, no es culpa de los estudiantes. Cuando la mayoría de ellos no entiende lo que éste está diciendo, ahí hay que revisar la metodología del profesor. Y el segundo ejemplo nos dice, I recommend trying the cheesecake. It's delicious. Ahora más rápido, repítelo. I recommend trying the cheesecake. It's delicious. Una vez más. I recommend trying the cheesecake. It's delicious. Recomiendo probar. I recommend trying. Recomiendo probar el cheesecake. Es delicioso. Y ahora tenemos las oraciones con suggest. Recuerda que era una sugerencia informal. Nos dice, my friend suggested taking a walk in the park. Una vez más rápido, repítelo. My friend suggested taking a walk in the park. Una vez más. My friend suggested taking a walk in the park. Es decir, mi amigo sugirió, my friend suggested dar un paseo por el parque. Está en pasado ese suggested, ¿no? Suggested. Acá nos dice, they suggested that we call ahead to reserve a table. Una vez más rápido, repite. They suggested that we call ahead to reserve a table. Es decir, ellos sugirieron, they suggested that, ellos sugirieron que llamáramos con anticipación para reservar una mesa. Y volviendo al inicio, quiero que tú notes el uso de that e ing en algunos casos. Por ejemplo, aquí en la segunda oración nos dice, he proposed that. Él propuso que, y ahí lo que se propuso, ¿ya? En el siguiente caso, en recommend, tenemos the teacher recommended reading. The teacher recommended reading. El profesor recomendó leer. Puede ponerse en presente. I recommend reading my book because it's good. I recommend visiting my restaurant, por ejemplo. Y el segundo ejemplo es parecido. I recommend trying the cheesecake. Yo recomiendo probar el cheesecake porque a mí me gusta. Es delicioso, me beneficia a mí. I recommend trying. Yo recomiendo probar el cheesecake. Y en el último caso, suggest, tenemos los dos, ing y that. Nos dice, my friend suggested taking. My friend suggested taking. Mi amigo sugirió tomar un paseo, dar un paseo. Y el otro, they suggested that. Ellos sugirieron que.
Y ahí lo que se sugiere, we call ahead to reserve a table. Lo puedes, en vez de suggested, que está en el pasado, puedes ponerlo en presente. I suggest that we should spend the day in the house, por ejemplo. That you should rest, por ejemplo. I suggest that. O he suggests that, etc. Cambia, ese verbo cambia según la persona y el tiempo que se esté usando. Entonces, en conclusión y para enfatizar, tenemos propose. Propose es para uso formal, para ideas y planes oficiales. Recommend, lo usas para dar consejo basado en experiencia o conocimiento y del cual con toda seguridad tú te beneficias. Porque estás recomendando lo que te gusta o visitar algo que quieres ver de alguna forma, ¿no? Y suggest es para ofrecer ideas o planes de manera informal. No lo olvides. Estás en una reunión de tu empresa y quieres dar una idea, no digas I suggest, sino I propose. Yo propongo. ¿Sí? Quieres recomendar a alguien hacer algo y que de alguna forma te beneficie a ti, o es tu experiencia personal, o lo que a ti te gusta, o lo que tú has experimentado, usa recommend. I recommend. Y simplemente quieres dar una sugerencia informal, usa suggest. Esa es la diferencia entre estos tres verbos. Y ahora, para ayudarte un poco más a entender cómo usar estos verbos, te sugiero usar la herramienta SentenceDict, que es gratuita, que está en línea y de la cual yo escribí un artículo en el blog e hice inclusive un video, y te voy a dejar los enlaces abajo para que lo visites y aprendas a usarlo, porque es muy útil para ver ejemplos en inglés o crear oraciones en inglés. Ahí tú tienes SentenceDict, buscas escribí mal, SentenceDict, es sentendit.com, aquí tienes la dirección, sentendit.com, y para ver ejemplos de estas palabras pones la palabra, en este caso propose, y ves los siguientes ejemplos. Entonces dice, written is about to propose changes to some institutions. Inglaterra está a punto de proponer cambios a algunas instituciones. Fíjate la naturaleza formal del uso de la palabra. En el siguiente caso tenemos, let me propose a toast to Mr. Smith. Dejadme proponer un brindis para el señor Smith, también formal. Dice, what do you propose we do? En una reunión formal le preguntan a alguien, ¿qué propone usted que hagamos? ¿Sí? Aquí, I propose to set off immediately. Yo propongo empezar inmediatamente, y así. Tenemos muchos ejemplos que tú puedes ver. En el caso de recommend, lo vamos a poner ahí. Fíjate cómo puedes tú generar oraciones. A veces hay pequeñas fallitas en las oraciones. Tampoco es que es perfecto, pero es muy raro. Yo siempre la uso. Recommend in a sentence. Y me olvidaba enfatizarte. Aquí tú tienes una explicación de diccionario del uso de la palabra con otras acepciones de la misma. Entonces nos dice aquí, I can thoroughly recommend it. I can thoroughly recommend it. Yo puedo completamente recomendarlo. ¿Por qué? Porque la persona ya lo experimentó, ya lo vivió. Entonces va parte de su experiencia. Aquí, we are pleased to recommend to you. Eso seguramente te lo dirán tal vez en un restaurante o en un negocio que te recomiendan su producto. We are pleased to recommend to you. Nos complace recomendarle a usted. Acá le preguntas a alguien, which restaurant do you recommend? ¿Qué restaurante recomienda usted? Te va a contestar desde su experiencia en base a lo que le gustó. Y así, puedes notar cómo el uso de recommend es parte desde el punto de vista personal y muchas veces implica una recomendación de alguien que se beneficie de la misma. Tal cual te acabo de explicar. Y para finalizar, tenemos suggest, suggest, ¿sí? Y aquí tú puedes, tienes también la definición de diccionario, que puedes leerla. Sugiero que lo hagas así no entiendas todo. Recuerda que la idea es exponerte al idioma, no que entiendas todo. Deja esa frustración de no entenderlo todo. Es paso a paso. Roma no se construyó en un día. Aprender tu carrera de universidad, ¿cuántos años te toma? 4, 6, 8, medicina, 8 años de estudio en Ecuador. 8 años de estudio incluyendo la rural que hacen aquí. Y tú quieres aprender, le crees a alguien que te dice, en 3 meses aprendes inglés. No, eso es falso.
haz el esfuerzo, exponte más. El aprendizaje es directamente proporcional a la exposición al idioma. Es decir, mientras más te expones, más aprendes. Así no entiendas todo al comienzo. Entonces, tenemos suggest, volviendo acá, nos dice, what do you suggest I order? ¿Qué sugiere que ordene? I suggest, acá nos tenemos otro. I suggest we go out to eat. Son recomendaciones informales. Yo sugiero salgamos a comer. I suggest you take a taxi. Te sugiero que tomes un taxi. No me beneficia, no es formal, es una recomendación informal. ¿Sí? Acá también, what do you suggest? ¿Qué sugiere usted? Está pidiendo una recomendación informal. Y así, tenemos más ejemplos, cosas largas que te dejo para ti. No te los voy a leer todos, porque tú también tienes que mostrar, tienes que empoderarte. ¿Cómo te empoderas? Haciendo, siendo proactivo. Recuerda, eso lo digo en todos, casi todos los videos que hago. No, teacher, no lo dice. La mayoría lo hago, sí. Tienen que permitirme ser imperfecto también. En la mayoría de videos que hago les digo, sean proactivos, busquen. Ya te dije cómo buscar, hazlo tú. Entonces, hasta aquí llego con esa clase. Espero que te haya sido de beneficio. Y si has llegado hasta el final, pues te felicito. Una clase corta. Creo que ha durado alrededor de unos 20-22 minutos. Aplica esto. Crea oraciones. Ya sabes entender el contexto y cómo funcionan estas palabras. Pues adelante. Sigue adelante. No te olvides de compartir este material, seguir el canal, darle like, activar la campanita y no te pierdas todo el material nuevo que estoy creando. Sigue adelante. Aprende inglés. Logra tus sueños. No te eches para atrás. Vamos. Chao.